El Sermón del Monte se remonta después de 400 años en que Dios no le había hablado por medio de profetas o directamente al pueblo de Israel. El último libro escrito, Malaquías, y luego 400 años, se puede decir, donde Dios no habló. El último profeta, Juan el Bautista, que prepara el camino al Mesías. Por lo tanto, cuando llega Jesucristo en el Sermón del Monte y da su plan de redención o su proyecto con respecto a los del reino de Dios, una de las cosas que tenían errada los judíos, los israelitas, es que ellos querían un Mesías político, con poder, con el fin de desafiar la autoridad romana y los libertares de esa esclavitud. Por lo tanto, eso tenían en mente los judíos. Era un escándalo porque primeramente Dios no había hablado durante 400 años y además los judíos estaban esperando a un Mesías que reinara con fuerza y espada. Pero Jesucristo en el Sermón del Monte prácticamente proyecta o enseña a qué ha venido y además de qué se trata el reino de Dios. Es netamente espiritual. Y es por eso que el Sermón del Monte, el día de hoy, es comúnmente predicado y enseñado durante toda la historia de la humanidad. Han enseñado el Sermón del Monte. Lo único que es un poco peligroso cuando nos desviamos y no consideramos un aspecto cultural, y nos vamos a muy legalista o muy ligero. Entonces hay que tratar de mantener un balance cuando se vaya a enseñar este hermoso sermón, que es el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Otro detalle importante es que el Evangelio de Mateo es el más extenso de los evangelios y su propósito principal es demostrar que Jesucristo es el verdadero Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es por eso que él se esfuerza en demostrar y utiliza muchos pasajes del Antiguo Testamento para corroborar el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo. Aclaraciones necesarias del Sermón del Monte y cómo interpretar esta exposición del Señor Jesús. Bueno, lo primero que hay que entender que cuando Jesucristo da esta bienaventuranza y todo el Sermón del Monte, esto no es un mapa para llegar a ser salvo. No lo podemos interpretar de esta manera porque es algo inalcanzable y es algo que es contra nuestra naturaleza. Es decir, que cuando un inconverso o alguien que no cree en Dios oye estas palabras del Sermón del Monte y quiere alcanzarla por medios humanos, por medio de su propia carne, por ejemplo, ser pacificador, ser misericordioso, tener hambre y sed de justicia, estas cosas son un don del Espíritu Santo que va formando al creyente. Por lo tanto, si nosotros entendemos el Sermón del Monte como si fuese un mapa para poder llegar a salvarnos y llegar al cielo, no es así. Más bien, el Sermón del Monte funciona como un espejo primeramente para los inconversos, porque al ver que no son pobres en espíritu, al ver que no son mansos, al ver que no son pacificadores, serán como aquel carcelero que le dirá qué debo de hacer. Entonces Jesucristo lo que nos llama es arrepentíos y creer en el Evangelio. E incluso Jesucristo antes de subir al monte alto para explicar este sermón del monte, él inicia su ministerio predicando en la sinagoga, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese mensaje sí es el mensaje que salva, no el sermón del monte. El sermón del monte funciona como un espejo para examinarnos si aquellos o las personas que creen que son creyentes, cuando observan esta bienaventuranza, son cualidades y características que lo deben llevar a compararse, a ver si la obra de Dios ha iniciado en nosotros. Y obviamente no va a ser de manera perfecta, no va a ser de manera tan clara en algunos aspectos, pero sí va a ser ahora de manera sincera, porque el Espíritu dice, o Dios mismo nos dice, que
El que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Entonces, estas son unas aclaraciones que es necesario entender que la bienaventuranza o el sermón del monte no funciona como un mapa para saber cómo llego a Dios esforzándome en mi carne, en el esfuerzo humano, para poder ser manso, ser pacificador y misericordioso. No, así no funciona. Ni mucho menos las demás demandas que estaremos viendo, sino que es depender de la gracia de Dios por medio de la fe que vamos a mostrar o Dios va a hacer esas características o esas cualidades en nosotros, en aquellos que han creído en el reino de Dios, en aquellos que son parte del reino de Dios. ¿Sí? Eso es necesario entender. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo ya había empezado el desarrollo de su ministerio, donde había predicado en las sinagogas acerca del reino de Dios y también ya había hecho varios milagros y prodigios y sanado a las personas. Por lo tanto, una gran multitud se reúne a seguirle, tanto sus discípulos también. Por lo tanto, el sermón del monte, Jesucristo vio la necesidad, se valió de ese momento para explicar quién es, primeramente, qué vino a hacer él, qué vino a predicar y quiénes son los verdaderos discípulos, sus características. Y él inicia en el sermón del monte con las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas que son las características del cristiano. Y él inicia como primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Vean, lo primero que él habla es una bienaventurado. Menciona esa palabra y eso hace referencia a alguien que es extremadamente feliz. Es asombroso porque aquí no está hablando de felices aquellos que tienen bienes materiales y son ricos. No, está hablando como algo antagónico, en contra de lo que los judíos y las personas comunes esperan como respuesta. Él no está hablándole a los oídos de los hombres, sino está hablándole a sus almas. Y por lo tanto, él dice, felices aquellos que son pobres en espíritu. Y no está mencionando de una pobreza física o una pobreza de bienes, dinero, no está hablando de eso, ni tampoco está llevando a las personas que abandonen sus riquezas. No, está hablando algo mucho más profundo. Está hablando de la bancarrota espiritual, de alguien que se da cuenta de su necesidad de Dios. Aquella persona que se observa a sí mismo y ve sus pecados y ve que ha ofendido al verdadero Dios y esa es una persona pobre en espíritu, así como como el hijo pródigo, que cuando él comía junto a los cerdos, él entró en sí y volvió al Padre. Tal cual es la pobreza espiritual, entendiendo que su condición es de miseria, que su condición no es favorable, él se da cuenta y vuelve al Padre. Pero además, una bancarrota espiritual o una pobreza espiritual hace referencia también a alguien que no tiene nada que ofrecer a Dios, simplemente sus pecados y ofensas. Pero Jesús dice, felices, felices aquellos que se dan cuenta de esta condición en la que están, felices aquellos en que se dan cuenta que son pobres y necesitan de Dios. Y es asombroso porque hoy en día se promueve otra cosa. El mundo promueve que la felicidad proviene de cosas materiales, de tener estabilidad, tanto de salud, tanto materiales y familiares. Entonces, alguien de los dos está equivocado. Si decimos que Jesús está equivocado, bueno, entonces dediquemos nuestros corazones, nuestra mente y nuestro esfuerzo a comer y a beber y a disfrutar de esta vida porque nada hay después de que muramos. Pero si Jesús tiene la razón,
Hay de aquellos que se entregan a sus pasiones, hay de aquellos que se deleitan en este mundo, e incluso aquellos cristianos. Jesús nos está diciendo felices, extremadamente felices aquellos que se dan cuenta de su condición espiritual, que se dan cuenta que no tienen nada que ofrecer a Dios, que se dan cuenta que necesitan a Dios. Y esa es la única y verdadera felicidad que Dios da, la pobreza espiritual. Esa es la primera característica del cristiano. Miren esto, Jesús nos está diciendo, felices los que asisten mucho a la iglesia, felices los que se saben la Biblia entera. No, aquí está hablando de primero ser antes de hacer, primero ser parte del reino de Dios, ser parte del cristianismo y después hacer. Jesús no está buscando personas perfectas, más bien lo contrario, está buscando personas que reconocen sus miserias, sus pecados, y a eso le llama felices, bienaventurados. Ahora, entonces debemos sentirnos contentos cuando Dios nos da el arrepentimiento, cuando nos da el Espíritu Santo para que observemos nuestra pecaminosidad. Hay que sentirnos felices porque es un don de Dios, es algo que Dios concede. Estas características de la bienaventuranza son cosas que Dios concede al cristiano y es algo que es característico. Y esta experiencia de pobreza espiritual no se puede simular. Esta experiencia de bancarrota espiritual no se puede copiar. Es decir, que un inconverso nunca podrá experimentar la pobreza espiritual. Jamás. A pesar que sean religiosos, nunca podrán experimentar esto. ¿Ok? Y es lamentable porque Jesús primeramente está diciendo, seamos cristianos, no hagamos cosas como que nos identifican como cristianos. Y lo más asombroso es que él dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los judíos estaban diciendo y enseñando que si tú perseveras en la ley, si tú te esfuerzas, si tú vives de manera perfecta o buena, agradable aquí en la tierra, Dios te dará como recompensa el reino de Dios. Pero Jesús está contradiciéndose, está diciendo, bienaventurados los que se dan cuenta de sus miserias, de su bancarrota, porque de ello es el reino de los cielos. No está diciendo serán como un futuro, sino aquellos que reconocen la condición de pecado delante del Dios Santo, Dios le da el reino de los cielos. No se trata de alguien que es bueno, sino un reconocimiento internamente. La segunda bienaventuranza que observaremos el día de hoy es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y como dije anteriormente, cada bienaventuranza está encadenada unas con las otras. Y son como escalones que comienzan a tener una característica mucho más profunda de madurez. En este caso, vimos primeramente que bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su condición actual de bancarrota, y él avanza diciendo, bienaventurados los que lloran. Ahora, él no está refiriéndose a lágrimas físicas, como puede también ocasionarse, pero aquellas personas que se dan cuenta en su condición pecaminosa en la que se encuentran, aquellas personas que han sido quitado el velo y su corazón se ha cambiado y regenerado, ahora comienzan a experimentar una aflicción. Ahora hay una sensibilidad por lo que él había hecho antes, es decir, sus pecados, la magnitud de su pecado, ahora es sensible, ahora eh, él se observa como una persona miserable y le aflige y él comienza a sentirse como triste, una tristeza según Dios, no una tristeza según el mundo, sino una tristeza que produce arrepentimiento. Y no solamente por los pecados propios, sino que ahora comienza a ser sensible ante los pecados de las demás personas
Y no es para juzgarlo, sino más bien ahora tomándose en cuenta él de que él también puede hacer lo mismo que un asesino, que un violador, que su pecado puede llegar a ser tan grave como lo de las personas. Y por lo tanto, él se aflige por sus propios pecados, pero también se comienza a afligir por los pecados del mundo entero, por los vecinos, por el trabajo, por la nación, entre otras cosas. Sé que estamos en un mundo donde se enseña que los felices, las personas que son felices, son aquellas que evaden el sufrimiento o son aquellas que evaden el dolor. Pero más bien Jesucristo nos está diciendo acá que bienaventurados los que lloran. Prácticamente es algo paradójico porque se contradice o es muy distinto a lo que las personas comunes tienen en su mente. Jesucristo vino a dar un sermón que es contra el mundo, o sea, contra la cultura, porque las personas normalmente quieren es más bien evadir las enfermedades, el dolor, toda ocasión que le produzca tristeza. Pero más bien Dios dice, felices aquellos que se dan cuenta de su condición de pecado y se afligen y lloran por eso. Lloran porque han encontrado que son unos monstruos, que somos una bestia ante un Dios santo y que ahora queremos cambiar, queremos arrepentirnos, queremos remediar las cosas que hicimos mal. Y no solamente nuestros pecados, sino que cuando vemos la sociedad que cada vez más va cada vez más en corrupción, uno también se pone triste y comienza a rogarle a Dios que pudiera restaurar esta nación. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesucristo en su Sermón del Monte, en su segunda bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Primeramente, entendiendo su condición de pecaminosidad, con la pobreza espiritual, con su bancarrota espiritual, y ahora hay una aflicción constante acerca de sus pecados y los pecados del prójimo. Ahora quiere remediar cómo solucionar este problema. Ahora es sensible al pecado. Estamos normalmente en una sociedad donde promueven a través de la televisión, a través de la serie, a través de los anuncios, donde hay mucha violencia, hay mucha acción con respecto a cuando matan a alguien, secuestran a alguien, nuestra conciencia se comienza a endurecer. Y cuando vemos a alguien que matan en una película, no nos escandaliza. Y cuando estamos en las calles y vemos el periódico, no nos escandaliza porque nuestra conciencia ya se ha endurecido y se ha moldeado. Pero cuando Dios derrama su Espíritu Santo y nos quita el velo, nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios y sensible al pecado, ahí comenzamos a afligirnos por nuestro propio pecado y por los pecados de las personas del mundo entero y comenzamos a rogarle a Dios que pueda restablecer las cosas, que pueda cambiar las cosas y no para juzgarle a las personas violentas, delincuentes, sino más bien que Dios tenga misericordia para con ellos, porque nosotros también observamos que nosotros podríamos ser como ellos y hasta peores. Y eso es lo que Jesucristo está anunciando. Bienaventurados si se dan cuenta en las condiciones del ser humano, si se dan cuenta que necesitan de Dios y si se dan cuenta que nada pueden hacer sin la presencia de Dios y por lo tanto eso aflige y hay un lloro, pero Jesucristo también promete que seremos consolados. Tanto eso aflige y hay un lloro, pero Jesucristo también promete que seremos consolados. Jesucristo ofrece un perdón eterno, un perdón que garantiza este, la vida eterna. Y no importando tu gravedad de pecado, no importando la magnitud en que te encuentras, no importando qué tan mal o qué tan bajo de la sociedad hemos caído, Dios no le pone un límite a nuestros pecados. Y por eso Él murió. Jesucristo muere en la cruz para abarcar toda la delincuencia, abarcar todos los homicidios, abarcar todas las violaciones de aquellos que reconocen que Él es Señor y que se arrepienten.
Y Jesucristo es considerado como alguien que es maldito por nuestros pecados. Fue por culpa nuestra que Jesucristo lo condena, porque Él carga nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y Él cuando carga y asume nuestros pecados, es necesario que Él muriera. Pero como Él nunca pecó, como Él nunca quebrantó un mandamiento, la muerte nunca pudo retenerlo, sino más bien Dios Padre lo resucita, porque Él no pecó. Y Él paga la deuda en la cruz, pero la muerte no pudo retenerlo porque Jesucristo nunca pecó. Y eso es la garantía, que ahora Él ofrece ese sacrificio y ese perdón a todos que reconocen que Jesucristo es Señor y se arrepienten de su pecado. Y eso es algo maravilloso, eso es algo que es una buena noticia. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque seremos consolados con este perdón que Jesucristo hace por nosotros. Nos da este perdón de reconciliación, nos da este perdón de justificación, nos da este perdón de hacernos parte de su familia y ser llamados hijos y tener un Padre eterno. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aquí vemos el llamamiento de Isaías, un hombre que era recto, un hombre que era considerado una persona de una posición alta en la parte de la jerarquía del gobierno, y él era como un consejero. Y vemos que Isaías tuvo un encuentro o una experiencia con Dios, se le llama Jehová de los ejércitos, y por lo tanto él queda eh, con pánico porque él dice que sus ojos han visto al rey. Pero mira esto, él ve la santidad, la luz esplendora de Dios. Pero él dice, ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. Es decir, estaba considerándose a sí mismo como una persona indigna de estar en la presencia de Dios porque sus labios habían sido corrompidos o es corrompido en su maldad. Él estaba reconociendo que que no, que no merecía estar en la presencia de Dios. Y por lo tanto, él dice que soy hombre muerto. Porque cuando Dios se presentaba ante la presencia de cualquier lado, o lo menos cuando iba en el templo, y no estaban con la suficiente santidad o limpieza, o el acto de purificación, los hombres morían en la presencia de Dios. Por lo tanto, él se acuerda de eso, que es hombre muerto, porque han visto, está delante de un Dios santo. Y lo otro es que ve que los serafines agarran un carbón, se lo coloca en la boca para que y él le dice que tu culpa es quitada.
Pero ¿saben algo? Una cosa que estábamos estudiando acerca de la pobreza de espíritu y llorar por nuestro pecado, es que no solamente observamos nuestro pecado, sino también el del mundo, el de la nación. Por eso es que dice, ay de mí que soy muerto porque soy un hombre inmundo y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, que él considera también que la nación tampoco es digna de presentarse en la presencia de Dios y también él observa y se aflige por el pecado de la nación o del pueblo en que se encuentra. Y una vez que he quitado la culpa sobre Isaías, la respuesta automática de cualquier creyente, cualquiera que haya experimentado algo con Dios, es envíame a mí. La respuesta automática cuando Dios salva a una persona debería ser o debe ser, Señor, quiero servirte, quiero entregarme a ti. Y por eso dice, en el versículo 8 dice, después oía la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es imposible que alguien que haya conocido de Dios, que alguien que haya experimentado la conversión en Cristo, se quede de brazos cruzados, solo asiste a la iglesia a escuchar, pero no hay una devoción, no hay un servicio, no hay una entrega ante el Rey de todas las cosas, el Creador de todas las cosas. Y este es uno de los ejemplos de alguien que es pobre en espíritu y ha llorado por su pecado, tanto de él como el del pueblo. Ay de mí, dice Isaías, que soy muerto. Vamos a ver otros ejemplos, el ejemplo de David a continuación. Otro acontecimiento importante en la Biblia de alguien que ha experimentado la pobreza espiritual y ha llorado por su pecado es el rey David, aquel hombre que codició, que planificó la muerte de Urías y además lo mantuvo oculto aproximadamente como un año, callado, pero Dios, que conoce todas las cosas y conoce lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones, Él envía a un profeta, el profeta Natán, y él a través de una parábola confronta al rey David y es allí donde el rey David escribe el Salmo 51 que estaremos leyendo a continuación. Vean cómo dice. Salmo 51 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que, que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. El versículo 17 dice así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Lo primero que vemos en David es que hay un reconocimiento de su pecado. Recuerden que él duró aproximadamente como un año escondiendo su pecado
delante de la presencia de los hombres y delante, según él, de Dios. Pero Dios lo expone y él dice esto: contra ti solo he pecado. Pero él pecó delante de los hombres, mató a una persona, pero él reconoce que él pecó no a hombres directamente, sino ha pecado contra Dios. Y esa es una de las diferencias de el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento simplemente tiene miedo o temor de las consecuencias de los hombres, pero mientras que el arrepentimiento reconoce que ha pecado directamente al Dios Santo. Él sigue reconociendo su maldad, él sigue reconociendo que eh, cuando él estaba en ese periodo de endurecimiento por el pecado, sus huesos se secaron y él pide que Dios le renueve sus huesos, le renueve su espíritu y que lo limpie, que lo deje. Y además, él dice que ahora va a ser un instrumento para que los transgresores y los pecadores se conviertan y glorifiquen a Dios vivo. Esa es la experiencia de todo cristiano, la experiencia del corazón que Dios busca. E incluso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a Dios, un corazón constrito, humillado. Dios no está llamando a personas perfectas, está llamando a personas que reconocen su miseria, que reconocen su vida pasada para ahora abandonarse completamente a Dios. Eso es pobreza espiritual y eso es llorar, ser afligido por los pecados cometidos.